Algunos tienen. Bienvenidos a un devocional más que estamos haciendo con el libro de 1 Corintios. Ya estamos por el capítulo 12 y hoy vamos a hablar. El Espíritu Santo decide qué dones dar al creyente. Capítulo 12, versículos 7 hasta el 13. Recuerda que yo estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. Versículo 8, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Versículo 10, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Y el versículo 11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Así que este es el texto que vamos a estudiar. Y recuerden que Pablo, cuando escribe esta carta, no solo es primera de Corintios ni segunda, hablan de 4 cartas. Una es la carta severa, que vamos a verlo más adelante, y la cuarta sí se perdió, pero responde a preguntas e interrogantes. Y era interesante esta primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque cuando Tito recoge las interrogantes, las preguntas, cuestionaban la autoridad de Pablo, vivían en inmoralidad sexual, permitían situaciones inmorales que ni aún las personas que no tenían temor a Dios lo permitían, pero ellos en su iglesia lo permitían. Pero lo curioso es que, ¿cómo es que una iglesia que permitía esa inmoralidad sexual tenían dones, muchos dones espectaculares, ¿no? Que a veces dentro de muchas iglesias no se ven? Entonces, esa es la respuesta de Pablo. Dice: entonces yo te voy a enseñar, vamos a regular, vamos a ir hablando, vamos a ir enseñando. Y 3 puntos muy importantes cuando Pablo va a hablar en estos versículos. Primero, es que cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Todo cristiano, toda aquella persona que ha nacido de nuevo tiene un don, y eso es un regalo. El don es un regalo, no es un mérito, no es que tú lo has logrado, es un regalo. ¿Ok? Y eso tú tienes que entender. Hay personas que dicen: no, yo no soy bueno para nada en la iglesia, no sé para qué sirvo. No, Dios nos ha dado un don. Pero aquellas personas que tienen ese don son para beneficio, para ayudarnos mutuamente. O sea, es para la iglesia, no es para el orgullo, no es para la exaltación ni para el ego. Y lo menciono esto porque a veces hay iglesias carismáticas o pentecostales que dan mucho énfasis a estos dones y inclusive enseñan a que los dones puedan manifestarse de muchas formas y quieren y están rebuscando estos dones. Pero no solamente la Biblia habla de estos 9 dones que vamos a leer más adelante o que ya hemos leído, sino habla de otros, entre 21 y 22 dones que el Espíritu Santo da. Así que tenemos que pensar eso, y que simplemente es dado para beneficio. Si tú sabes, ves o ya tienes tiempo en la iglesia y sabes que hay un don, es para beneficio. Por ejemplo, a mí tengo este don que es de la enseñanza, como dice la palabra, ¿no? De un conocimiento especial. ¿Por qué? Porque Charles Spurgeon decía que la forma en que él llegó, no sé si conoces Charles Spurgeon, llegó a la iglesia, se sentó y el predicador conoció de forma especial cuál era su problema. Y esa palabra, ese mensaje que él estaba dando desde el púlpito, él dijo: ¿cómo sabe este hombre? No puede ser otro que Dios le haya mostrado a él. Y él nació de nuevo. Me ha sucedido muchas veces cuando yo enseño en la iglesia, dice: siento que usted me está hablando a mí. ¿Quién le ha contado? ¿Quién me ha dicho? Bueno, y hay muchos otros dones. Yo te veo un pequeño ejemplo, ¿no? Pero
no es para que yo me sienta orgulloso, no lo he logrado, no tengo mérito alguno, es por su gracia y es para beneficio de los demás, es para ayudar. Ahora, lo segundo, ¿cuáles son estos 9 dones? Y es interesante, ¿ah? Porque la NTV lo ha traducido de una forma que podamos entender. Ahora, yo tengo un estudio completo de 45 minutos de estos dones, pero ahora no puedo en este devocional explicar, pero lo voy a leer de forma tan interesante como lo ha hecho la NTV. Por ejemplo, da el Espíritu Santo este don de dar consejos sabios o palabra de sabiduría. O sea, hay personas que tienen esta característica en el momento preciso, como Jesús dijo un día. ¿De quién es esta moneda? Porque era el conflicto que había crecido. Y él dijo, ¿qué hay en esta moneda? La cara del César. Bueno, dad al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. O sea, ahí está la sabiduría de Dios. Y ya les expliqué el otro que es el de conocimiento especial, como el don de ciencia en la Reina Valera. Y el otro, el espíritu que le da gran fe. Y no es una fe que siempre todos tenemos fe. No, este es algo que ve mucho más allá. Yo he sido beneficiado con personas que han tenido el don de fe. Por ejemplo, mi suegro, que lo respeto y lo quiero mucho, él decía, mira, esta iglesia que están plantando, la iglesia hija, acá unos meses ya va a estar construido. Y yo decía, "Pf, no tenemos ni 100 soles y vamos a estar construyendo. Ya yo quiero construir, no es que no quiero construir. Pero ¿sabes qué? Sucedió eso. Sucedió que en unos meses estábamos techando el segundo piso. Dios obró. Él tiene este don de fe. También el Espíritu que da el don de sanidad. Y esto es cuando una persona, no simplemente a los ancianos se nos recomienda orar por los enfermos, sino cuando ora, estas personas son sanadas de forma milagrosa. Y eso lo da el Espíritu Santo. El otro de hacer milagros, y milagros como la multiplicación de los peces y los panes y muchas otras milagros de proveer de forma sobrenatural para la obra, la capacidad de profetizar. Y algunos piensan, ah, no, esos son los profetas que están dando por la televisión. No, la profetizar es hablar de parte de Dios. Y la capacidad de discernir si un mensaje es de Dios o no. Hay personas que, como dice popularmente, creen cualquier mensaje, ¿no? Se tragan cualquier mensaje que sale por la televisión o por las redes sociales, que hoy hay tantos predicadores, pero estas personas tienen un don de decir, esto es de Dios y no es de Dios. Ahora, el otro es de hablar idiomas, y son idiomas, las lenguas, es el don de lenguas, y el otro de interpretar las lenguas. Todos Todos somos beneficiarios, todos podemos tener, pero, y ahí va el tercer punto de este estudio, de este pequeño devocional estudio, es que no es que tú lo logras, no es que tú lo obtienes, no es que porque una iglesia, como te he dicho, no, oh, habla, 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 repite, Rita la chiquitita, Rita la chiquitita, Rita la chiquitita, oh, ya estás hablando lenguas, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque el texto dice, hemos leído en el versículo 1, el mismo y único Espíritu es quien distribuye todos esos dones. O sea, no es lo que yo quiera, es lo que el Espíritu me pone a mí, me da a mí, me otorga a mí. Y solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Es decir, si tú no hablas idiomas o lenguas, no significa que el Espíritu Santo no está en ti. El Espíritu Santo viene en el momento de la conversión y viene con esos dones, viene con todo el paquete. No es que a poco vas a ganar puntos como los videojuegos o vas a lograr hacer méritos, ¿no? Y vas a llegar a nivel Saiyajin y vas a ser un maestro de las lenguas. No, o sea, Él viene con todo. El simplemente hecho es que tienes que entender que Él ya te dio un don, tienes que descubrir qué don o preguntar a otras personas con experiencia. Y lo segundo es que Él decide qué don tener y que no haya una manifestación, como en algunas iglesias, como les dije, que están más enfocadas en esas manifestaciones. No significa que el Espíritu Santo no esté obrando en tu vida o que no tengas un don espiritual. O, como te vuelvo a mencionar, no significa que si tú no hablas en lenguas o en otros idiomas, tienes el Espíritu Santo, porque puedes tener este de discernir un mensaje o palabras sabias cuando necesitan alguien escuchar algo sabio, una palabra de consejería o un conocimiento especial o el don de sanidad o el don de fe. Mira, Dios obra y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Solamente debemos disponernos para que Dios siga obrando. Si hay algo, ¿cómo sé que tengo este don? ¿Es fácil para ti?
trae realmente paz para ti lo que tú estás hablando, pensando, diciendo o sintiendo, y las personas que están alrededor pueden corroborar y decir, como yo puedo corroborar de mi suegro, decir, oye, ¿tienes este don? Pues ese es el don que el Señor te ha dado. Si lo tienes, es motivo de orgullo, una vez más, motivo de poder servir con alegría y humildad al Señor, porque soy instrumentos. ¿Y qué significa esto? Porque uno antes de terminar, ¿no? Como el instrumento es como si en una sala de operación hacen ahora con el paciente que está mal, agarran un bisturí, ¿no? Y abren, hacen la incisión, operan, sale bien. ¿A quién agradecemos? ¿Al médico o tú? El paciente dice, gracias bisturí, lo ves, porque tú has hecho la operación bien. No, el bisturí es el instrumento. Obviamente le damos gracias al médico. El bisturí seríamos nosotros que tenemos los dones. Y el médico es el médico de médicos, el Señor de señores. El que usa la vida como instrumentos, nuestras vidas como instrumentos es Dios. Nosotros solamente, vuelvo a mencionar, somos instrumentos para la alabanza y la gloria del Señor. Déjate usar por Él, descubre los dones que tienes y sobre todo, dale la gloria al Señor cuando seas usado por Él. Nos vemos en el próximo devocional.